Vamos a empezar a ver por qué creo en Jesucristo. Recordemos, lo repito nuevamente, que el fundamento de nuestra fe está en lo que Dios ha dicho, no en lo que ha dicho un santo o un filósofo o cualquier sabio, por muy sabio que sea. Más sabio que Dios, nadie. Entonces, por eso nosotros apoyamos nuestra fe en lo que Dios nos ha dicho, en la palabra de Dios, que es lo que vamos viendo en estas clases o en estas charlas, como queráis. Entonces, el tema de Jesucristo, como podéis comprender, es amplísimo. De hecho, fijémonos que Jesucristo, es el tema, digamos, central y que aparece en toda la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El personaje central de la Biblia, de la palabra de Dios, es Jesús. Creo que era San Jerónimo quien decía que en el Antiguo Testamento está latente el Nuevo y en el Nuevo está patente el Antiguo. De tal manera que si solo nos quedamos para conocer a Jesús con el Evangelio, el que quieran, o los 4 Evangelios, no tendremos un conocimiento profundo de Jesús. Para conocer a fondo a Jesús, tenemos que conocer también el Antiguo Testamento. Porque hay muchas cosas del Nuevo Testamento que hacen alusión a las del Antiguo. Entonces, si lo del Antiguo no lo sabemos, pues no acabamos de entender qué es lo que nos quiere decir ese texto o ese hecho. Bien, entonces, tampoco debemos perder de vista lo que ya habíamos visto, cuál es ese proyecto, grandioso proyecto, que San Pablo llama de misterio escondido, que se ha manifestado con el Nuevo Testamento, con la venida de Jesús, pero que es un proyecto grandioso que Dios tenía desde antes de la creación del mundo. ¿Se acuerdan aquel texto de Efesios que habíamos comentado? Que Dios, antes de la creación del mundo, ya nos eligió en Cristo. Y el proyecto, ¿qué es? Recapitular todas las cosas en Cristo. Pues ese proyecto de Dios comenzó desde el principio. Se realizará plenamente con la venida de Cristo, podríamos decir, de hecho se realizará plenamente cuando Jesús venga por segunda vez y tengamos el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces lo tendremos perfectamente realizado, ese grandioso proyecto que Dios tiene sobre la humanidad y sobre todo el cosmos. Pero fijémonos que si el proyecto de Dios es recapitular todas las cosas en Cristo, por lo tanto, digamos, integrarlas, por decirlo de alguna manera, en ese amor trinitario, formar familia de Dios. ¿Qué es lo que impide que se realice? El pecado. Por consiguiente, podríamos decir que cuando el diablo consigue que la humanidad se aleje de Dios, como que parece que ha frustrado ese plan de Dios. Pero, como decía San Agustín, Dios no permitiría el mal si no se fuera lo suficientemente inteligente para saber, poderoso para poder y bueno para querer, sacar de los males bienes mayores. Por lo tanto, de ese pecado de Adán y Eva y de todos los pecados que luego siguen apareciendo y han aparecido entre los hombres, pues sirven para hacer resaltar más la grandeza de Dios, la inteligencia de Dios y el poder de Dios y sobre todo la bondad de Dios. Por consiguiente, al existir el pecado, para realizar ese proyecto de Dios, ¿qué se necesita? Pues la redención, la liberación del pecado. Y esa historia de la salvación de la humanidad comienza con la misma caída de Adán y Eva. Fijémonos, vamos a leer nuevamente el texto del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañal. O sea,
Dios ya promete, anuncia, promete, en aquel momento mismo en que el diablo parecía que había triunfado y habría, digamos, destruido de raíz el proyecto de Dios, Dios ya promete una solución. Habrá perpetua enemistad entre el diablo, entre la serpiente, ya sabemos que se llama diablo y Satanás, ¿no? Nos dijo el Apocalipsis, pues entre la serpiente y el proyecto de Dios, entre la serpiente y una mujer cuyo hijo aplastará la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, digámoslo así, ya se nos anuncia la liberación del pecado. Y por lo tanto, la humanidad puede recobrar la esperanza, sabe que tiene remedio, sabe que tiene solución esta situación de pecado, por muy grave que sea. Porque es Dios quien está de parte del hombre, y es Dios quien quiere realizar ese proyecto y lo va a realizar. Pero fijémonos que Dios no improvisa. Dios va actuando poco a poco, pero no pierde el tiempo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, vas dando pasos en la dirección hacia donde Él quiere llegar. Y fijémonos en este proyecto de Dios la importancia enorme de un personaje, de Abraham. Fijémonos en el Génesis capítulo 12, los versículos 1 al 3. Dijo Yahvé a Abraham: salte de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será una bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Tomémosle el peso, es un episodio que todos conocemos. Y cuando se trata de un episodio que todos se conoce, fácilmente ya lo damos por conocido y no intentamos ver qué nos está diciendo aquí, que hay cosas muy importantes. Fijémonos que Abraham, vive en un momento en los que la humanidad, va perdiendo el conocimiento del Dios único, del Dios creador, etc. Es decir, hay ya una serie de ídolos. Pero para que se realice ese proyecto de Dios, hace falta que se crea y se ame y que se atienda al Dios único, al Dios creador. Por lo tanto, Dios elige a un personaje, a Abraham. Y fijémonos que lo que Dios va a exigir y le va a ir educando en ese sentido a Abraham es que crea a Dios, que ame a Dios, que se fíe de Dios. Cuando en este texto que hemos leído, sin duda alguna, digamos que ya había existido anteriormente comunicación entre Dios y Abraham, porque si no se entiende que de primeras le pide: deja tu tierra, deja tu parentela, fíate de mí, sígueme, y Abraham lo hace sin cuestionarse. Esto indica que Abraham ya, digámoslo así, conocía a Dios y tenía de alguna manera experiencia de Dios. Y por lo tanto, cuando Dios le muestra su voluntad de que deje su tierra, de que se fíe de Él y que le siga, porque fijémonos que lo que Dios le pide a Abraham es muy fuerte, porque ¿cuál era la defensa de una persona, de una familia? ¿Qué es lo que le daba seguridad? Pues le daba seguridad el estar en una tribu, en un clan, en un grupo de personas que se protegían unos a otros. Un individuo solo, una familia sola, con riquezas, que está expuesta, lo más seguro es que a otros más fuertes los venzan y se queden con lo suyo. Era así en aquel momento. Por eso fijémonos que Dios le ha dicho que será amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos. Es decir, Dios va a ser el protector de Abraham.
Dios se lo promete. Pero fijémonos que Abraham no vio a Dios, porque a Dios no lo ha visto nadie. Y posiblemente Dios no le habló con voz material, porque la manera como Dios se comunica es de espíritu a espíritu. Pero Dios se hace sentir, se hace conocer cuando alguien está abierto. Y Abraham era una persona abierta, por lo tanto es capaz de escuchar a Dios, de darse cuenta que Dios se dirige a él, le pide. Pero al mismo tiempo observemos de que al mismo tiempo que le pide que lo deje todo y le siga hacia una tierra que él le dirá, le hace una promesa muy importante. No olvidemos que Abraham no tenía hijos. ¿Y qué le promete? Que le hará padre de un gran pueblo. Y también le promete algo muy importante que nos interesa para el tema que estamos hablando. ¿Se han fijado qué es? Que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, observemos que aunque Dios escoja a Abraham y en Abraham a su descendencia y por lo tanto al pueblo de Israel, con los años, con el tiempo que fue pasando, no es para desentenderse del resto, porque precisamente a través de Abraham todas las naciones de la tierra se bendecirán. ¿Qué es lo que le promete, por lo tanto, Dios a Abraham? ¿Se dan cuenta qué es lo que le promete? Pues que de su descendencia nacerá ese hijo de la mujer, enemigo del diablo, es decir, el Salvador, Jesucristo. Nacerá de ese pueblo. ¿Y por qué Dios escoge a un pueblo? Pues porque Dios, para realizar ese proyecto, quiere nuestra colaboración. Dios no lo va a hacer, digamos, directamente sin que nosotros colaboremos. Por lo tanto, busca quien colabore, quien acoja su mensaje y quien lo transmite. Eso fue entonces y sigue siendo así, ¿no? Y fijémonos que no podemos estudiar la figura de Abraham, pero si más o menos les recordamos, y yo les invitaría a que lean toda la historia de Abraham en el libro del Génesis, verán cómo Dios va educando a Abraham, le va haciendo promesas que él cree, por lo tanto, fortaleciendo su fe, su adhesión a Dios. Pero llega un momento que es de trascendental importancia. Es en el capítulo 22 del Génesis. Vamos a leer un texto que es un poco largo, pero es conveniente que lo leamos entero. Los versículos 1 al 12. Recordemos que Abraham, como le decía antes, no tenía hijos y que finalmente, cuando ya son él y Sara ancianos, milagrosamente, podríamos decir, nace Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Y Dios le prometió a Abraham que de ese hijo sería que le haría padre de ese gran pueblo. Bien, pues cuando Isaac es adolescente, ya es crecido, tiene lugar este acontecimiento que todos conocemos. Leamos del 1 al 12. Después de todo esto, quiso probar Dios a Abraham y llamándole dijo: Abraham. Y éste contestó: heme aquí. Y le dijo Dios: anda, toma a tu hijo, a tu unigénito, a quien tanto amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. Se levantó pues Abraham de mañana, aparejó su asno, y tomando consigo 2 mozos y a Isaac su hijo, partió la leña para el holocausto y se puso en camino para el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar, y dijo a sus 2 mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el niño iremos hasta allí, y después de haber adorado volveremos a vosotros. Y tomando Abraham la leña para el holocausto, se la cargó a Isaac su hijo. Tomó él en su mano el fuego y el cuchillo, y siguieron ambos juntos. Dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío, ¿qué quieres, hijo mío? Le contestó.
Y él dijo: aquí llevamos el fuego y la leña, pero la res para el holocausto, ¿dónde está? Y Abraham le contestó: Dios se proveerá de res para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos los dos. Llegados al lugar que le dijo Dios, alzó allí Abraham el altar y dispuso sobre él la leña, ató a su hijo y le puso sobre el altar encima de la leña. Tomó el cuchillo y tendió luego su brazo para degollar a su hijo, pero le gritó desde los cielos el ángel de Yahvé diciéndole: Abraham, Abraham. Y éste contestó: heme aquí. No extiendas tu brazo sobre el niño, le dijo, y no le hagas nada, porque ahora he visto que en verdad temes a Dios, pues por mí no has perdonado a tu hijo, a tu unigénito. O sea, fijémonos lo que Dios pide a Abraham. Y Abraham está dispuesto a hacerlo. O sea, este hijo, el hijo de la promesa, el hijo tan esperado, el hijo tan amado, le dice Dios: sacrifícalo en mi honor, inmólalo. Es posible que Abraham llegara a esa idea porque no olvidemos que entre los pueblos cananeos existía el culto a Moloc, en el que inmolaban a sus hijos. Entonces puede ser que esto influyera para que Abraham pensara que esto es lo que Dios le pedía. Pero el hecho es que él está dispuesto a inmolar a su hijo porque Dios, en su conciencia, Dios se lo ha pedido. Pero además tenemos que ir a lo que Dios nos quiere enseñar aquí. Fijémonos que el cariño que Abraham tiene a este hijo no les recuerda nada. Fíjense, leamos sin perder el Génesis, lean en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. O sea, fijémonos aquí cómo aparece Abraham como tipo y figura de Dios Padre. Abraham tanto ama a Dios que está dispuesto a sacrificar a su hijo. Y Dios Padre tanto ama al mundo que sacrifica a su hijo. Efectivamente lo sacrifica. Abraham no llegó a sacrificarlo porque Dios no se lo permitió, pero estaba dispuesto a hacerlo. Pero, ¿qué pensó Abraham cuando estaba dispuesto a inmolar a su hijo? Porque no olvidemos que Dios le había dicho que de ese hijo tendría descendencia numerosa y que de ese hijo nacería aquel en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Tenemos la respuesta que nos da la profundidad de la fe de Abraham, la carta a los Hebreos. Vean en Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue puesto a prueba, y ofreció a su unigénito, el que había recibido las promesas, y de quien se había dicho: por Isaac será nombrada tu descendencia, pensando que hasta de entre los muertos podría Dios resucitarle, por donde le recuperó también para servir de símbolo en el instante del peligro. Capta en el sentido. O sea, fijémonos hasta qué punto llega la fe, la confianza ciega en la palabra de Dios, en lo que Dios le ha dicho, que si Dios le ha dicho que de ese hijo tendrá descendencia, la tendrá. Ahora le dice que se lo inmole. Bueno, pero Dios es suficientemente poderoso para resucitarlo. Fijémonos la calidad de esta fe. Es una confianza absoluta en la palabra de Dios, en saber que Dios no miente y que Dios es fiel y cuando promete una cosa, la cumple. Y por lo tanto, se fía, le pide que se lo sacrifique, pues está dispuesto a sacrificarlo. Evidentemente con gran sufrimiento de su corazón. Pensemos cuando son 3 días de camino con la leña, el cuchillo y el niño. Y que el niño todavía le pregunte: papá, padre, ¿dónde tenemos el animal? Veía que llevaban la leña, donde encima iban a poner la víctima,
que llevaban el cuchillo y el fuego, y la víctima. Nos imaginamos lo que esto debió significar para el corazón de Abraham. Esto nos ayuda a comprender, digamos, hablando en términos humanos, lo que Dios, el esfuerzo, por decirlo así, hablando en términos humanos, el extremado amor que Dios tiene por nosotros. Pero al mismo tiempo, si se fijan, aquí tenemos a Isaac, que es tipo y figura de Jesús. Isaac subiendo la montaña con la leña a cuestas, y Jesús con la cruz subiendo igualmente el Calvario con las cuestas. Pero Isaac no es inmolado y Jesús sí es inmolado. ¿Se dan cuenta cómo el Antiguo Testamento nos ayuda a valorar mejor el Nuevo? Pero además, si volvemos otra vez al texto que teníamos del Génesis, del capítulo 22, fíjense ahora los versículos 17 y 18, lo que Dios dice a Abraham en aquel momento que estaba dispuesto a inmolar a su hijo. Te bendeciré largamente y multiplicaré grandemente tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de las orillas del mar, y se adueñará tu descendencia de las puertas de sus enemigos, y en tu posteridad serán benditas todas las naciones de la tierra por haberme tú obedecido. O sea, fíjense, como consecuencia de esa absoluta confianza, de ese amor enorme que tiene Abraham a Dios, Dios le dice que una vez más que bendecirá, es decir, que multiplicará muchísimo su descendencia, que de esa descendencia se formará un pueblo, por lo tanto, y que de su posteridad serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, una vez más, el Salvador, el Mesías, será un descendiente de Abraham. En el Antiguo Testamento, pues, si tuviéramos que decir, si quisiéramos leer todos los textos que hay en el Antiguo Testamento que se refieren al Mesías, que se refieren a Jesús y que nos ayudan a entenderlo, pues necesitaríamos muchas clases, mucho tiempo, muchas horas. Pero vamos a ir viendo algunas. Recuerden, por ejemplo, cuando nos narra San Lucas los discípulos de Emaús, ¿se acuerdan? Jesús, que les sale al paso, nos dice que estuvo explicándoles las Escrituras, por lo tanto el Antiguo Testamento, porque el Nuevo aún no se había empezado a escribir, desde Moisés, los profetas, los textos que se referían a él, para que entendieran, por ejemplo, en este caso concreto, por qué la muerte y por qué, es decir, el hecho de la muerte y de la resurrección de Jesús. Todo esto ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento con muchos detalles. Es pena que San Lucas no nos relatara todos esos textos y toda esa explicación, pero bueno, no está. También quizás sería interesante, fíjense que no sé si alguien conoció, quizás no, a Rafael Ester, un judío converso de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, él precisamente como judío conocía el Antiguo Testamento, porque además era hijo de rabino, y el Nuevo Testamento, entonces eso era un libro que no querían leer. Y él explicó, yo lo escuché, que encontró en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en la Biblia de él, si no recuerdo mal, eran 300 puntos, 300 pasajes en las que se hablaba del mismo personaje. Y partiendo precisamente del Antiguo Testamento, él llegó a descubrir a Jesús, él llegó a creer a Jesús, partiendo de esa lectura que él hizo detallada, buscando en el Antiguo Testamento. Después de leer todos estos y de anotar y tomar cuenta de todos estos pasajes en los que se hablaba de ese único, de ese mismo personaje, cuando abre San Mateo y dice Jesús, hijo de David, dice, ya este es. Y de esta manera creyó en Jesús y fue un excelente cristiano, un gran misionero dentro de su pueblo. ¿Por qué? Pues porque está ampliamente anunciado, preparado para poder recibir a Jesús y poder entender su persona y su obra.
punto interesante en este descubrimiento de Jesús en el Antiguo Testamento, fíjense en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer primero el versículo 8. Di pues a David mi siervo, así habla Yahvé Sebaot, yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe de mi pueblo, de Israel. Vale, o sea, fíjese, Dios le recuerda que David era un pastor, cuidaba ovejas, y Dios le sacó de allí para hacerlo rey de Israel. Y ahora, leamos ahora los versículos 15 y 16. Pero no apartaré de él mi misericordia como la aparté de Saúl, arrojándole de delante de mí. Permanente será tu casa y tu reino para siempre ante mi rostro, y tu trono estable por la eternidad. O sea, fíjense que Dios le recuerda sus orígenes a David, cómo Dios ha intervenido. Fijémonos que la imagen del rey pastor quedará en la Biblia. Jesús es el buen pastor. La imagen de pastor como alguien que cuida con cariño, que cuida de un pueblo. Cuando Jesús da a Pedro las llaves, le confía a su iglesia, también le dirá: cuida de mis ovejas, cuida de mis corderos. O sea, la imagen del pastor queda marcada, por decirlo así, en la Sagrada Escritura como sinónimo de Dios que cuida y de los ministros de Dios, los ministros de Cristo que cuidan, ¿no? Jesús es el buen pastor. Pero aquí Dios, ¿qué es lo que le promete a David? Que su reino será perpetuo. No ocurrirá como Saúl, el rey anterior, que no le sucedió ningún hijo suyo, sino que después de Saúl fue, o diríamos, otra dinastía, otra familia, la familia de David. Pero el caso con David no ocurrirá como con Saúl, sino que su descendencia, la realeza, permanecerá para siempre. ¿Se acuerdan lo que el ángel le dice a la Virgen? Veamos en San Lucas, capítulo 1, versículos 30 al 33. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. ¿No recuerdan el texto que hemos leído antes de Samuel y esto que promete que Dios a través del ángel le dice a María? Este hijo que tendrá la Virgen recibirá la realeza de David y por lo tanto será rey para siempre. En el mismo capítulo, fíjense los versículos 68 al 70. Bendito el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y suscitó en favor nuestro un poder salvador en la casa de David su siervo, como lo había prometido por la boca de sus santos profetas desde antiguo. ¿Se dan cuenta cómo ese rey, ese descendiente de David, que será rey para siempre, se está refiriendo a Jesús? Le dará Dios el trono de David su padre. Recordemos que en la Biblia padre indica una ascendencia directa. Entonces, entre David y Jesús pasaron siglos. Pero en el lenguaje bíblico Jesús es hijo de David. ¿Recuerdan aquel ciego: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? La conciencia de que el Mesías, de que el Salvador de los hombres sería descendiente de David, quedó profundamente asimilado en el pueblo de Israel. Y lo vemos incluso en los profetas. Recuerdan, por ejemplo, cuando podemos leerlo en Mateo 22,
los versículos 41 al 45. Reunidos los fariseos, les preguntó Jesús: ¿qué os parece de Cristo? ¿De quién es hijo? Dijéronle ellos: de David. Les replicó: pues ¿cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos bajo tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y nadie podía responderle palabra, ni se atrevió nadie desde entonces a preguntarle más. O sea, observen que aquí Jesús, precisamente para ayudar a los fariseos, que tanto conocían, que también conocían la Biblia, el Antiguo Testamento, lógicamente, como digo, el Nuevo Testamento no se había comenzado a escribir todavía, le plantea esa cuestión 2 textos bíblicos, a ver cómo los ponen de acuerdo. El Mesías será hijo de David. Ellos enseguida lo han visto claro, ¿no? Estaba claramente anunciado. Entonces, ¿cómo es? Y aquí cita Jesús el Salmo, ¿cómo es que David le llama Señor? Si es su hijo. Como que ellos no querían aceptar que Jesús era Dios, pues esa pregunta no tiene respuesta. ¿Lo ven, no? Porque Jesús es Señor de David, porque es Dios. Y es hijo de David como hombre. Pero la figura de David, fíjense que es una figura de una importancia enorme. A veces de David se recuerdan sobre todo sus pecados, que ciertamente fueron graves. Pero sin embargo, si ustedes leen bien la historia de David, verán que llega un momento en que se dice que David es el rey según el corazón de Dios. ¿Qué es lo que hace que David sea el rey según el corazón de Dios? Porque es un hombre que tiene mucha fe, es un hombre que tiene un gran amor a Dios, y es frágil, y comete pecados, pero los sabe reconocer y sabe pedir perdón, los acepta, y aceptan todas sus consecuencias. Por lo tanto, vemos que el distintivo y lo importante de David es su amor a Dios, es su fe en Dios. Y esto hace que pueda superar el pecado, los grandes pecados que tiene David. Podríamos llegar a la conclusión que lo importante, lo grave, digámoslo bien, decir más bien, lo grave no es pecar y hacer pecados muy graves. Lo grave es no ser capaz de pedir perdón y no amar a Dios. Porque si somos capaces de pedir perdón, de reconocer nuestro pecado por amor a Dios y de realmente mostrar con nuestra vida, con nuestras obras, que amamos a Dios, los pecados más bien sirven para ayudarnos a ser más humildes y reconocer nuestra miseria. Y esta es la gran importancia de la figura de David en la Biblia. Pero tan importante, tan grabado quedó esto, que en los profetas se llega a llamar al Mesías David. Por ejemplo, veo un texto muy bonito del profeta Oseas, uno de los profetas menores, el primero, en el capítulo 3, los versículos 4 y 5. Porque mucho tiempo han de estar los hijos de Israel sin rey, sin jefe, sin sacrificio y sin cipos, y sin efod y sin terafim. Luego volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé, su Dios, y a David, su rey, y se apresurarán a venir temerosos a Yahvé y a su bondad al fin de los días. Vale, o sea, fijemos aquí hay una profecía preciosa, interesantísima, en la que Dios nos habla a través del profeta Oseas, que nos dice de un hecho que ocurrirá al final de los días. ¿Se han fijado qué es? Porque esa descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, que mucho tiempo estará sin poder ofrecer sacrificios a Dios, sin poder tener esas ofrendas a Dios, luego volverán a buscar a Yahvé su Dios y a David su rey. Pensamos que cuando Oseas escribe esto, David hacía tiempo que había muerto. ¿Pero quién es ese David su rey? Jesús, el Mesías. No sé si lo ven. Otro texto en el mismo sentido. En este caso,
del profeta Ezequiel, o sea, un poco antes de Oseas. Capítulo 34, versículos 23 al 24. Suscitaré para ellas un pastor único que las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará. Él será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, Yahvé, lo he dicho. Aquí tenemos nuevamente una profecía en la que se nos habla igualmente con el nombre de David al Mesías prometido. Fijémonos igualmente con la imagen del pastor. Suscitaré un pastor único. Y ese pastor único será precisamente David. Es decir, está hablando de Jesús, está hablando del Mesías, del Salvador prometido. Pero la figura de David encarna, digamos, como que prefigura a la imagen del Mesías. En todo igual que en nosotros, menos en el pecado, nos dirá la carta a los Hebreos. Pues será pastor, como lo fue David. Pero fijémonos en más detalles que nos anuncia la Sagrada Escritura. Vean, volvemos a Isaías, en el capítulo 7, el versículo 14. El Señor mismo os dará por eso la señal. He aquí que la Virgen grávida da a luz y le llama Emmanuel. Anuncia Dios a través de Isaías una señal que hará Dios. ¿Y cuál es esa señal? Una virgen que está encinta y que da a luz un hijo. Y que ese hijo se llama Emmanuel. ¿Se acuerdan lo que Dios le dice a San José cuando está en las dudas? ¿Lo leemos o se acuerdan del texto? Vamos a leerlo en Mateo capítulo 1, versículos 20 al 23. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice: He aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, y se le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, se dan cuenta, cuando José está perplejo, Dios envía un ángel, ha decidido, digamos, dar libero de repudio a María, separarse de ella en secreto. Viene el ángel y le aclara que lo que hay, ese hijo que tiene en su seno María, su esposa, viene del Espíritu Santo. Y que de esta manera se cumple lo que había dicho Dios a través del profeta Isaías. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se le pondrá por nombre Emmanuel. Y aquí nos traducen lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Por consiguiente, fijemos que aquí se nos da un dato muy importante respecto a quién es este hijo, este Mesías prometido, ese Salvador. Es alguien que nacerá de una madre virgen, fuera de lo normal, y que será Dios que habitará con nosotros. Esto nos recuerda a San Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hace hombre, es Dios con nosotros. Más detalles. En el profeta Miqueas está poco antes de San Mateo, capítulo 5, versículo 2, en algunas Biblias el versículo 1. Pero tú, Belén de Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá quien señoreará en Israel, cuyos orígenes serán de antiguo, de días de muy remota antigüedad.
Aquí, ¿qué es lo que anuncia el profeta Miqueas? Pues que en Belén nacerá ese que están esperando y que sus orígenes son de tiempo antaño. Es decir, es que es Dios que se hace hombre. ¿Se acuerdan cuando en el Evangelio de San Mateo se nos relata la venida de los magos? Cuando ellos van a Herodes a preguntarle dónde ha nacido, Herodes, ¿qué hace? Llamar a los doctores de la ley y preguntarle qué decía la ley, dónde tenía que nacer el Mesías. Y ellos no lo dudan. ¿Se acuerdan del texto, no? Ellos señalan este texto de Miqueas. En Belén, si ese Mesías ha nacido en Belén, porque así estaba anunciado. Es decir, observen que Dios lo fue preparando al pueblo de tal manera que el pueblo lo entendía. No todo. Si se fijan, lo que les costó entender y no acabaron de entender es todo lo que se refiere al sufrimiento, a la muerte, etc. Todo lo que significa de alguna manera fracaso. Pero los textos concretos de qué familia, en qué lugar, todo esto lo veían clarísimo. No solamente esto. Veamos un detalle interesante, si volvemos otra vez a Isaías, en el capítulo 9, los versículos 6 al 7. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, que tiene sobre los hombros la soberanía, y que se llamará Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz, para dilatar el imperio y para una paz ilimitada sobre el trono de David y de su reino, para afirmarlo y consolidarlo en el derecho y en la justicia, desde ahora para siempre jamás. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Fíjense que esto es un texto que ciertamente no lo asimilaron el pueblo de Israel, en su mayoría. Porque ¿qué es lo que anuncia aquí Dios a través de Isaías? Que este niño, este Emmanuel, será Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz. Es decir, fijémonos que le atribuye atributos divinos. Si lo hubieran aceptado, si hubieran captado, si al menos se hubieran cuestionado aquí qué me quiere decir, cuando Jesús se presenta como Hijo de Dios, no habrían tenido tanta dificultad para aceptarlo. Y es importante fijarse en esto, porque en la Sagrada Escritura tenemos muchos detalles, también de cómo ha de ser nuestra vida, de qué sentido, de decir por qué los problemas y los sufrimientos, etc. Y muchas veces cuando llegamos a ellos nos desconciertan. Si conociéramos, si hubiéramos asumido, si hubiéramos asimilado lo que nos dice Dios en la Sagrada Escritura, por ejemplo, acerca del sufrimiento del cristiano, lo recibiríamos de otra manera, ¿no les parece? No nos desconcertaría tanto. O sea que no nos extrañe si ellos también quedaron desconcertados. Pero Dios lo ha dicho. Dios nos quiere enseñar mucho más. Si estamos atentos, si queremos realmente quedarnos y entender lo que Dios me quiere decir, porque fíjense que muchas veces lo que hacemos es buscar que lo que yo pienso está de acuerdo con lo que Dios dice. El proceso tendría que ser al revés, ver si lo que Dios dice está de acuerdo con lo que yo pienso o lo que yo entiendo. Porque, como nos dirá San Pablo, la Biblia se ha escrito también para educarnos, para corregirnos. Bien, esto es un paréntesis. Pero es para que entendamos también que es bastante humano no entender, no captar lo que Dios nos está diciendo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, estamos confirmados, pues pidamos que el Espíritu Santo nos haga entender
todo esto, que a veces no se entiende tan fácilmente. Pero otro detalle interesante, podemos ir ahora al libro del Deuteronomio, lo tenemos en el Pentateuco, o sea, de los libros del comienzo del Génesis, el comienzo de la Biblia, perdón, el libro del Pentateuco, perdón, del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta como tú, pondré en su boca mis palabras y él les comunicará todo cuanto yo le mande. O sea, fíjense que Dios dice a Moisés, y Moisés por lo tanto nos lo comunica, le anuncia que enviará un profeta semejante a Moisés. Profeta, no olvidemos que en la Biblia no quiere decir el que anuncia hechos futuros. En concepto bíblico, el profeta es el que habla en nombre de Dios, el que transmite un mensaje de Dios. Moisés fue el gran profeta del pueblo de Israel, el que transmitía al pueblo la palabra de Dios. Pues Dios dice que suscitará un profeta semejante a Moisés. De la misma manera que Moisés, por lo tanto, fue a través del cual se hizo la alianza, este otro profeta completará, por decirlo así, perfeccionará totalmente el mensaje que Dios ha querido darnos a través de toda la Sagrada Escritura. Hay el texto de Hebreos, si quieren, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos. La carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos nos hace ver que Dios nos habló muchas veces, de muchas maneras, por medio de los profetas. Pero últimamente ese gran profeta, en el cual ya nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos, es concretamente Jesús. Pero además en el libro de los Hechos de los Apóstoles, quizá hay un discurso largo, yo les invito a que ustedes lo lean, pero en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos habla de la venida del Espíritu Santo y de aquel discurso de San Pedro, precisamente les explica cómo Jesús es ese profeta que ya anunció Dios a través de Moisés, y cita el texto. Por lo tanto, ¿qué nos estaba diciendo? Que el Salvador no solamente nos salvaría, por decirlo así, de una situación de peligro, sino que al mismo tiempo sería maestro, sería un transmisor del mensaje de Dios, un profeta. En el Nuevo Testamento, fijémonos que Jesús mismo dirá que no llamemos maestros, sino que uno solo es nuestro maestro, que es Jesús. Y la presencia de Jesús, la manera como Dios nos salva a través de Jesús, es también mediante su enseñanza. Nos libra de la ignorancia, nos libra del error, que es lo que induce a pecado. El error puede inducir, normalmente induce a una conducta equivocada también, porque yo estoy equivocado. Por tanto, incluye el conocimiento de la verdad, la obra salvadora de Dios, la obra de recopilación, como hemos visto, de recapitulación de todo en Cristo, implica también el conocimiento lo más perfecto posible de ese proyecto de Dios y de esa obra de Dios. Continuaremos, Dios mediante, mirando textos del Antiguo Testamento que se refieren, que van preparando. Observen que en realidad Dios fue preparando al pueblo de Israel y comunicándose al pueblo de Israel también a través de los hechos, de los acontecimientos de la historia. Dios nos va hablando también a través de esos hechos que ocurren en el Antiguo Testamento y que muchos de ellos son tipo y figura del Nuevo Testamento de Jesús. Pero como digo, esto lo veremos ya, Dios mediante, la próxima vez.